Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes muy bien conocen, aquí en Interalmera Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy jueves nos acompaña la jefa de la unidad, no me quiero equivocar, contra la violencia sobre la mujer. Loli Cruz. Loli, muy buenas noches. Buenas noches, Rafa, encantada de estar aquí hoy contigo. Un placer para nosotros que hayas podido acercarte en esta semana, la semana que se celebramos, bueno, poco se tiene que celebrar, más bien conmemorar y reivindicar mucho el 25N, el Día contra la Violencia de Género, en el que me imagino que muchísimas actividades que habéis llevado a cabo desde este caso, desde la subdelegación del Gobierno, ¿no? Pues sí, Rafa, tú lo has dicho muy bien, no se celebra el 25 de noviembre, se reivindica la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y la lucha contra esta lacra social que nos mata solamente por el hecho de ser mujeres. El 25N, que quede claro que deben de ser los 365 días del año, porque todos los días del año hay que luchar contra la violencia sobre la mujer. Pero efectivamente el 25N es un día de reivindicación, el Día Internacional contra la Violencia sobre la Mujer, pues las administraciones, las entidades y la sociedad en su conjunto reivindica esa necesidad de unión, de esfuerzo y de trabajo para luchar contra esta lacra. Aquí en la subdelegación, como no podía ser de otra manera, pues empezamos los actos y las jornadas de sensibilización y de concienciación hace ya varias semanas. Pero esta semana sí que, por contarte un poquito, el lunes se hizo la declaración internacional institucional, Día 25. El 25N. Participamos también en las declaraciones institucionales de las demás administraciones, de la Junta, del Ayuntamiento, pero en este caso pues la hicimos en la subdelegación, como es ya tradicional, y en el hall de la subdelegación de Gobierno con motivo del 25N, como digo. Esta lectura la hizo, además quiero aquí que se recalque, la hicimos a través de se celebró la semana anterior en Lebrija los premios Menina, que reconoce entidades, asociaciones, personas que luchan contra la violencia de género, y en este caso desde Almería se propuso y se reconoció al plan director que elabora un proyecto educativo en los centros educativos por parte de Guardia Civil y Policía Nacional, que van a los centros educativos a concienciar en muchísimas materias, ¿no? Claro. Pero entre ellas también la lucha contra la violencia de género. Y fue leído por Guardia Civil, por Policía Nacional y también por el diploma Menina de este año, que ha sido para la Asociación Protegida, porque en tan solo 2 años de andadura pues hace una labor inmejorable en la lucha y en la protección de las mujeres víctimas de violencia de género. Eso iniciamos la semana, el 25N, el lunes. Y también, bueno, encendido de luces, del color institucional, del color contra la violencia de género, que estará toda la semana en la fachada. El día clave, bueno, en todo esto hemos estado en la universidad presentes, hemos estado en institutos, hemos estado donde nos han requerido y las agendas lo han permitido, porque esta semana hemos estado en la manifestación, en todos los sitios donde se podría alzar la voz y reclamar esa lucha. Antes de cortar un poco, has dicho unido, Almería unida contra la violencia de género, que están todas las instituciones, la universidad, diputación, ayuntamiento, junta, todas unidas, Torrecárdenas, el hospital de Torrecárdenas, contra esta lacra fundamental, ¿no? Es que no puede ser de otra manera, Rafa. La única manera de luchar es unida, las administraciones, pero también la sociedad. Que haya un mensaje coherente, unido, y que haya un mensaje claro y rotundo contra esta lacra. Aquí hago un inciso, porque decimos unido, pero luego es verdad que os unís todas las administraciones, pero luego lo encontramos como los actos, cada uno su acto por su lado. También es lícito, cada una lo puede poner, es verdad que no coincidís en horas. Luego las manifestaciones, encontramos 2 manifestaciones, 2 recorridos distintos, como que parece que todavía no hay esa unión verdadera. Quizás sea eso, Loli, el que todavía la ciudadanía no esté tan concienciada contra esta lacra. Puede ser que influya, pero no creo que sea actos diferentes porque haya mensajes diferentes o haya concienciación diferente. Hay actos diferentes porque son administraciones diferentes y cada uno, como hay una libertad de expresión y de reivindicación, pero al ver pues tantas manifestaciones... Sí, puede dar esa imagen, ¿no? Impresión. Pero no, yo no considero eso, creo que cada uno reivindica a su manera, pero el mensaje es claro, todos unidos contra la violencia de género,
y eso es lo que tiene que quedar patente. ¿Que podríamos unir visualmente o mediáticamente? Bueno, sí, pero está unido porque nosotros acudimos a todos los actos y todos acuden a la subdelegación. Por lo tanto, ese mensaje queda claro, que toda la sociedad en su conjunto está en contra de la violencia de género, como no podría ser de otra manera, y efectivamente la unión y la cooperación y el trabajo tiene que ir en ese sentido. Bueno, estaba contándote lo que la semana del 25N, y nuestro día fuerte fue el día de ayer. Estuvimos en una jornada, tuvimos el placer de celebrar una jornada reivindicativa, pero sobre todo de concienciación y de aprendizaje también, Rafa, porque aprendimos, reflexionamos y seguro, y yo quedé muy contenta, porque seguro que todas las personas que asistieron, que fueron casi 200 personas, escuchando a Beatriz, la fiscal de sala de trata y extranjería. También nos hablaron los facultativos especialistas de Torre Cárdenas de ese protocolo de atención primaria en agresiones sexuales, cómo podemos actuar ante un caso de agresión sexual y cómo debemos de hacerlo. Y cerró Ana Triviño Bernal, que es una periodista de referencia en el tratamiento mediático de la violencia de género. Sabemos que los medios de comunicación crean opinión pública, base fundamental. Es una base fundamental, hay que estar concienciados también para escribir sobre la violencia de género, porque eso crea realidad y crea opinión pública. Por lo tanto, es el primer paso para llegar a la población, a esa sociedad, ese mensaje unificado en la lucha contra la violencia de género tan necesario. Por lo tanto, ayer celebramos una jornada muy potente, porque había ponencias muy potentes y personas de referencia que tuvimos el placer de contar en Almería. Pero claro, los datos son los datos, y nos encontramos que este año 4 mujeres han fallecido aquí, en la provincia de Almería. Bueno, han sido dos menores y 2 mujeres. Sí, este año ha sido trágico, Rafa. Siempre, a ver, partimos de la base de que aunque haya una mujer asesinada por violencia de género, estamos hablando de que hemos fallado como sociedad, porque no podemos tolerar un asesinato simplemente por el hecho de ser mujer. Y ese es el hecho, ningún asesinato está justificado, pero en este caso la violencia de género es un sistema patriarcal que viene de años atrás, y al final en la desigualdad de género la cúspide es el asesinato, y está pasando en Almería, como decía. Ha sido un año trágico. Tenemos 2 mujeres asesinadas y 2 menores, que pasó en Albuluduí, de 2 y 4 años la violencia vicaria. Con esto ayer tuvimos también la confirmación de otro caso de una niña de 15 años en Orihuela, que hace la víctima 42 en lo que va de año. Son muchos casos, muchos casos. Y en Almería tuvimos a María Nieves el 4 de octubre, si no recuerdo mal, y a Hamza el 22 de octubre, un mes trágico. Hamza no había denunciado, María Nieves en su día sí, en 2021, en 2023, como sabéis, estaba inactivo el caso. Es una valoración que se valora y se inactiva, pero sigue, estaba en Biogén. Me gustaría que quedara aquí patente un mensaje. Vamos a desterrar esa idea de que la víctima de violencia de género tiene un perfil. Y vamos a desterrar también de que el agresor, el maltratador, tiene un perfil. Los medios de comunicación tienen mucho que se busca cuál es el perfil del hombre, cuál es el perfil de la mujer. No hay un perfil establecido. Aquí en Almería hemos visto este año como hay una mujer de 56 años, María Nieves, vivía en Roquetas, española y español, y como tenemos una mujer marroquí de 40 años que ha dejado 4 huérfanos marroquí. Es decir, hay un perfil muy variado, igual que persona. No hay un perfil establecido. El maltratador no tiene un perfil determinado, igual que la víctima tampoco. Entonces, vamos a desterrar. Y eso, como tú decías, los medios de comunicación tienen mucha culpa. Sí, porque lo primero que se pregunta es saber, para dar como un perfil de quién será, cómo será. No hay un perfil determinado, está claro. Y yo no me gusta llamarlo culpa, me gusta llamarlo responsabilidad. Aquí los medios de comunicación tienen una responsabilidad social de crear una opinión pública. La Constitución lo dice, los medios tienen que dar información veraz. Y por lo tanto, primero, información veraz, y segundo, desterrar esos titulares y esos mensajes que hacen ver en la sociedad como establecer un perfil determinado. No. Oye, que hay medios de comunicación que tratan muy bien la información de violencia de género.
hacerlo, pero hay que tener esa sensibilidad, esa concienciación. Por lo tanto, creo importante que quede claro ese mensaje y, por supuesto, este año, como otros que en Almería, ha sido trágico. No obstante, desde el Ministerio de Igualdad, ¿qué se está haciendo para intentar erradicar esta lacra? ¿Qué se pone encima de la mesa? Bueno, tenemos recursos que hay que darlo a conocer. Nuestra obligación como administraciones es darlo a conocer, y además yo creo que los datos son positivos. Fíjate, te voy a contar. Tenemos el 016, ese número que es la puerta de entrada a la protección de la víctima, a salir de esa situación de violencia en la que una mujer pueda estar estando, o que tú conozcas, porque tenemos el deber, que eso siempre me gusta recalcarlo, que la sociedad no es que pueda denunciar, es que tiene el deber de hacerlo. Porque nosotros tenemos ese mensaje, llevamos trabajando mucho tiempo en ese mensaje de concienciación. Claro. Es un deber de la sociedad denunciar cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de situación que pueda darse en tu vecina, en tu conocida o en la calle. A diario lo estás viendo. Exacto. Claro. Partiendo de esa base tenemos el 016, una llamada anónima, que hay no asesoramiento, asesoramiento informativo, jurídico, y es la puerta de entrada a que la mujer busque salida. Tenemos datos positivos porque este año, en los últimos datos que conocemos, son de septiembre de 2024, que te voy a hablar de datos oficiales, y hubo 122 llamadas en Almería al 016, un 20,8% más que en septiembre del año anterior. Eso es positivo. Porque pero eso también un poco de concienciación de la propia persona que lo está sufriendo y decide... O que conoce un caso. O que conoce un caso y llama, que da el paso, porque correcto. Si no... Esa es la puerta de salida. No podemos hacer nada si no hay una denuncia. La Fuerza de Cuerpos de Seguridad, tanto UFAN como el EMUME, hacen una labor inmejorable. Una labor con tanto la protección de la víctima como esclarecer los hechos, el seguimiento. Hacen una labor envidiable, pero tienen que haber una denuncia para que conozca ese caso. Tenemos protocolo cero, pero claro, tiene que también la víctima que seguir con el procedimiento. Y esos datos son importantes dejarlos sobre la mesa esta noche aquí, Rafa, porque hay 122 llamadas, 20,8% más que en el mismo mes el año anterior, pero también tenemos que destacar, una vez que se denuncia, que hay ese proceso judicial, esas pulseras telemática, ese control, que es la clave de protección. Estamos en Almería por detrás de Barcelona y Madrid. El nivel de población se asemeja mucho a Madrid. Son pocos datos lo que lo diferencia. Tenemos en Almería 379 pulseras hasta septiembre de 2024. Ha subido el año anterior, de septiembre de 2023, un 13,3%, si no recuerdo mal el dato. En Almería tenemos muchos sistemas de protección, tenemos un cuerpo, unos fuerzas y cuerpos de seguridad muy implicados, un sistema judicial muy concienciado, muy sensibilizado, pero es necesario que se denuncie. Yo siempre digo, cuando me hablan de datos de denuncia, muchas veces se interpreta de que hay más denuncias y más casos. No, hay más denuncia y más concienciación. Claro. Por eso se denuncia más. Un dato que te puedo dar, además lo comprobé yo misma el lunes, en lo que va de 2024 se han puesto en Almería, de enero al 25 de noviembre, este lunes, se pusieron 909 denuncias por violencia de género. Me parece un dato importante y un dato revelador y de que la concienciación social y de la propia víctima está en auge. Para mí es un dato positivo que haya más. Por eso te decía, de la unidad de todas las administraciones para que la ciudadanía vea, con los medios de comunicación también, con campañas, etcétera, etcétera, para decirle a la ciudadanía, oye, esto está aquí, hay una herramienta que se puede utilizar, utilícenla. Sí, hay unos servicios muy especializados, muy involucrados, pero hay que dejar entrar. De los que han denunciado, han tenido pulsera y luego han hecho lo que han hecho. Pues algo falla. Cuando pasa eso, fallamos, lógicamente. Hay que asumir la responsabilidad de que hay que trabajar ahí. Y seguir hay que analizar cada caso, porque cada caso es un mundo. También hay que dejar claro que no te sé decir el porcentaje exacto y no me atrevo a decirte un porcentaje. No, simplemente por decir. Pero hay un porcentaje muy elevado, muchísimas mujeres, podría decir la mayoría, que son asesinadas y que no había denuncia previa. Si hay denuncia previa, si hay control, si hay una protección en la víctima, si hay una pulsera de control, si hay un seguimiento, es mucho más difícil que el caso
llegue al asesinato. Claro. Porque hay una fuerza del cuerpo de seguridad muy concienciado y pendiente de esa protección de la víctima. Y luego, importantísimo, Rafa, recalcar sistema Biogen, claro. Los ayuntamientos. Vamos a ver que aquí no tenemos suficiente, los recursos, hay mucha concienciación, unos sistemas de fuerza y cuerpo de seguridad muy concienciados, muy sensibilizados y muy implicados, pero los recursos son los que son limitados y tenemos que buscar apoyo para mejorar esa protección. ¿De qué manera? Pues Biogen, como sabes, es un aplicativo de fuerza y cuerpo de seguridad, pero que se puede establecer una adhesión de los ayuntamientos para que ayuntamientos que tengan policía local trabajen colaborativamente, porque yo soy de un pueblo pequeño, soy de Cantoria, y como sabemos, en los pueblos todos nos conocemos. Claro. El policía local de mi pueblo conoce a todo el mundo y yo los conozco a ellos. Claro. Entonces siempre va a ser más efectiva esa protección de la víctima si la policía local se involucra y se hace eco de qué casos hay en su municipio, ¿no? Entonces yo desde aquí hago un llamamiento. También voy a decir un dato positivo, tenemos 29 municipios adheridos en Almería a Biogen, 3 están en proceso. Por lo tanto, haríamos 32, y puede parecer que de los 103 municipios que hay en la provincia son pocos, pero no, porque hay que tener un requisito y es que tienen que tener policía local, claro. Si no, no podemos hacer ese convenio de colaboración. No faltan muchos, pero faltan, y faltan municipios importantes que hay un porcentaje muy elevado de casos. Por lo tanto, llamo desde aquí a los ayuntamientos a que se adhieran a este protocolo de colaboración con fuerza y cuerpo de seguridad y policía local, porque es necesaria esa protección a las víctimas. Faltan poquitos, como digo, porque hay una implicación muy grande, tienen que tener policía local, por eso hay poquitos más que puedan hacerlo, pero es imprescindible porque la colaboración de todos es necesaria para la protección de la víctima y para acabar con esta lacra que nos azota. Como dato también importante en Biogen, este informe que salió oficial en septiembre, 3.084 casos activos en Almería en septiembre. Son muchos casos. Pero eso es buena señal, Rafa, porque están en Biogen, porque han denunciado y porque han dicho basta ya salir de esta situación, voy a pedir ayuda, ¿qué es lo que hay que hacer? Antes de entrar en otro asunto, trata y también de explotación sexual, por el tema de violencia de género, Loli, ¿se puede salir de esta situación? Claro que se puede salir, Ese mensaje de positivismo a la ciudadanía que diga... Sí, por supuesto, porque, y además yo claro, siempre... vemos y constantemente, un hombre mata a una mujer, minutos de silencio, tal... ¿Se puede salir de esta situación? Claro que se puede salir, además yo siempre, si te das cuenta, siempre hablo de lo positivo. Claro. Lo positivo es denunciar. Claro, el número de denuncias se eleva porque hay más sensibilización, porque hay más protección, hay más pulseras de control, porque hay más protección. Total. Por lo tanto, esos son datos positivos, es una realidad que existe y que está entre nosotros y nosotras, pero claro que se puede salir. Hace falta valentía, por supuesto. Y vamos a hablar de una realidad. El camino no es fácil porque es una situación de la violencia no tiene una cara, la violencia no son solo golpes y es un mensaje que hay que dejar claro. La violencia es violencia psicológica previa en la mayoría de los casos, violencia económica, violencia sexual, a primera edad ya física, que se está viendo muy jóvenes. La chica de Orihuela que te acabo de contar en Alicante ayer, guardábamos un minuto de silencio, 15 años, una niña por su expareja de 17 años. Entonces, bueno, claro que se puede salir. Hace falta valentía y hace falta recursos, que lo hay, pero hace falta utilizarlo. Es decir, conocerlos y utilizarlos, porque muchas veces, por eso de ahí la importancia, por ejemplo, de los puntos violeta. Parece algo simbólico, pero no, un punto de violeta es una vía de entrada a contarte los recursos que hay para ayudarte. Entonces, eso es importante transmitir a la ciudadanía que las administraciones están con sus recursos, con sus medidas y que la Fuerza y Cuerpo de Seguridad es una mano amiga para ayudarte, para salir de esa situación. Hace falta valentía, pero claro que se sale. Hay muchas más mujeres que salen de las que no. Por lo tanto, hay que denunciar y hay que ser valiente y decir hasta aquí. Porque nos puede tocar, como he dicho antes, y es importante, Rafa, recalcarlo, a cualquier mujer de cualquier edad, perfil, que no hay perfil. 15 años, 56, de cualquier nacionalidad, hemos tenido en España y marroquí, y de cualquier estatus social. Mejor barrios más vulnerables o menos. Por lo tanto, vamos a desterrar ya de una vez ese perfil
de víctima de violencia de género porque no existe. La última, en esta situación, estamos ya casi fuera de tiempo. Loli, también desde la subdelegación del Gobierno, también tratáis y estáis trabajando mucho contra la trata y la violencia, en especial la explotación sexual. Mira, yo siempre que hablo de la trata, además me habré escuchado muchas veces decir, de lo que no se habla no existe. Exactamente. Y como desgraciadamente existe, nos vemos en la obligación de hablar. Claro. La trata existe en determinados sitios más que en otros, y en Almería mucho, porque somos puerta de entrada. Entonces, existe la trata de personas con fines de explotación sexual. Nosotros desde la subdelegación tenemos claro que nuestra labor, nuestra responsabilidad es ponerlo en el foco, por lo menos que se hable de esa violencia de género, porque ojo, la trata, tenemos que tener en cuenta que ha habido un recorrido, a nivel que se conciencia socialmente, ese recorrido pues va cambiando. La trata es la esclavitud moderna más demigrante que atenta contra todos los derechos humanos. La trata utiliza el cuerpo de la mujer como mercancía. Entonces, el poder del hombre ejerce sobre el cuerpo de la mujer. Es una violencia de género. Pero esto, por ejemplo, en la Ley Orgánica de Medida Integral contra la Violencia de Género de 2004, la violencia de género se calificaba como la ejercida por tu pareja o por tu expareja. Nada por un... Claro, ya con la concienciación social, con el paso del tiempo, ya con el Pacto de Estado, con la llegada en la firma en 2007, se establece que la violencia de género es también la violencia sexual y con ello la explotación sexual. Por lo tanto, entra la trata como una manifestación más de violencia de género. En las jornadas que tuvimos ayer, enfocamos, se titulaba Formas de violencia de género y sus diferentes enfoques, porque hay diferentes formas de violencia de género y una de ellas es la trata, la prostitución. Por lo tanto, estamos muy concienciados con que hay que poner en el foco esta realidad que existe, que está, darle la importancia que tiene, porque es una violencia de género, una manifestación de la violencia de género. Desde la subdelegación, pues desde el 23 de septiembre, con la conmemoración del Día Internacional contra la Trata, hicimos una jornada, hemos colaborado con Fiscalía para activar esas comisiones que el protocolo de extranjería de trata nos exige hacerla cada 6 meses, ya la celebramos en septiembre y ahora la tenemos prevista para marzo, y hemos enfocado esta jornada, hemos traído a la fiscal de sala de trata y explotación sexual, pero aparte no nos quedamos aquí, vamos a quedarnos con el Gobierno, las medidas que está tomando contra la trata. Se está haciendo, por ejemplo, como Biogen hemos comentado ahora, se está haciendo un aplicativo donde se van a recoger una base de datos de víctimas de trata, porque hay que ponerle cifras. Claro. Por ejemplo, el macroestudio que acabamos de conocer es una primera aproximación, porque los datos es muy difícil conseguir datos de víctimas de trata, y yo diría que imposible, porque es imposible conocer quién está siendo tratada con fines de explotación sexual, pero sí que es una aproximación, y sí que me parece importante este paso porque se le está poniendo nombre, se le está dando cifras, se le está dando importancia, visibilizando. Y bueno, aparte la cantidad de proyectos que están financiados a través del Gobierno con entidades, Cruz Roja, Oblata, Adoratrices, no quiero seguir porque seguro me dejo alguna, pero el Plan Camino, ese plan de 2022-2026 con 204 millones de euros que se utiliza para la reinserción, para recuperar esas mujeres que son víctimas de trata y que vean salida también, que se puede salir, que hace falta valentía, que hace falta mucho trabajo de muchas administraciones, pero estamos en ello, Rafa. Pues Loli Cruz, jefa de la unidad para decirlo, contra la violencia sobre la mujer, ha sido un placer tenerte con nosotros en la entrevista, en esta tu primera entrevista. Yo siempre a mis primeros invitados cuando vienen por primera vez, siempre les emplazo a mes y algo, para que estemos concienciados y para que le podamos contar a la ciudadanía almeriense que hay que visibilizarlo mucho más. Las puertas abiertas de esta casa, para cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Cuando me invite aquí estaré, Rafa, porque hay que hablar. Hay que hablar mucho y visibilizar, que me ha gustado mucho el que la ciudadanía sepa verdaderamente el trabajo y lo que estáis poniendo encima de la mesa para que se pueda erradicar esta lacra. Muchas gracias, Rafa, a ti por invitarme. Muchas gracias, buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana viernes a partir de las 9 de la noche aquí, en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que os queda desearles que pasen una feliz noche.